Bendiciones, amados de Dios. Comenzamos el 2021 como familia de Dios. Nos sentimos grandemente desafiados en este tiempo que nos toca vivir al mundo, donde por medio del testimonio podemos bendecir a los más cercanos y a través de tecnología alcanzar y bendecir a otros. En el saludo del 31 de Buenos Aires, donde viajamos para conocer a nuestra nieta, animamos a aquellos que nos siguen, a aquellos que podemos bendecir a través de las redes, a dos cosas. Primero, recordar la enseñanza preciosa de Jesús en Hechos 20:35, que hay más bendición en dar que en recibir. Cuando el ser humano está diseñado para pedir, demandar o exigir, el creyente es transformado para ser objeto de bendición para otras vidas. Luego, la enseñanza preciosa que compartimos ese día de Lucas 5:4, donde es mejor seguir las instrucciones de Dios que perseverar con nuestros propios esfuerzos y capacidades. Deseo continuar exponiendo acerca de la riqueza que Dios nos revela a través del apóstol Pablo cuando él lo inspira en la carta a los filipenses. Escogimos seguir un libro con el anhelo de que usted pueda leer, seguirlo y aprovecharlo aún mucho más. Este párrafo, busque Filipenses capítulo 4, el verso 1 al 3. Es muy cortito, pero hay mucha riqueza en este pasaje. La palabra dice así, en la Reina Valera contemporánea. Así que, hay una continuidad. Hermanos míos, amados y deseados. Otra versión dice añorados. Gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, no lo nombra, no sabemos el nombre de esta persona, pero sí le llama mi compañero fiel. Te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dios ponga en ti el volverse a Él, para que tu nombre también sea escrito en el libro de la vida. Interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Este párrafo muestra el corazón pastoral del apóstol Pablo. La primera frase del versículo 1 del capítulo 4 dice, así que, las otras versiones traducen, por lo tanto. Es un conectivo con el final del capítulo 3, donde se nos indica que somos ciudadanos de los cielos, del reino de Dios, lo cual implica que nuestro paso por esta tierra es transitorio y es claro el desafío de seguir el ejemplo de Pablo, Filipenses 3:17, pues nuestro comportamiento refleja la calidad del contacto con Dios. Tiene que ser más que palabras, tiene que ser más que declaraciones o decirnos o creernos cristianos. Tiene que ser nuestra vida un reflejo de la presencia, pero también puede ser de la ausencia de Dios. 3:18. Podemos reflejar entonces tanto la presencia de Dios como la ausencia de Dios en el comportamiento, mostrando Pablo, en cambio, que tenía plena confianza en el lugar de Dios en el verso 21. Pablo está acá revelando el corazón pastoral por esta iglesia que tanto lo apoyó y se jugó por él. En el 4:1 expresa que además de amarlos, la palabra en el idioma original es agapetos. Los extraña y mucho. Su liderazgo, su llamado, no le impedía abrir su corazón como siervo, pues todo llamado es parte del cuerpo y entrelaza su vida con aquellos con quienes sirve. Qué precioso el ejemplo para el liderazgo de hoy. El liderazgo entremezclado con las ovejas, porque el líder es una oveja, no está por encima de las ovejas. Es una oveja más con un llamado particular, con una tarea muy bien definida, pero con un corazón particular. 2. ¿Sabía que estos días han sido epipotetos para nosotros? Mientras que la Reina Valera usa la palabra deseados, otras versiones traducen este término en koiné, epipotetos, como extrañar muchos. La palabra se traduce como amar grandemente, desear grandemente. Es una palabra preciosa para endulzar el corazón de tus hijos, de tus nietos, de la persona que amas. Te amo y mucho puede significar en criollo epipotetos. La palabra de Dios para todos traduce los quiero mucho. La Biblia de las Américas
amados y añorados. La versión textual traduce amados y ardientemente deseados. La Nueva Traducción Viviente dice amo y anhelo ver. Es un mensaje que Dios puso en mi corazón cuando estaba en Buenos Aires. Y cuando me preguntaba qué sentía por esta iglesia que tengo el privilegio de pastorear y ver crecer hace varios años, es que los amo. Los amo en el Señor. Y este pasaje vino justo porque me permite expresar, al comenzar un nuevo año, un nuevo ciclo en nuestro ministerio pastoral en la ciudad de Santa Fe, que disfruto servirles, ser su pastor, preparar comida, alimento espiritual para ustedes y aún para otros de otras ciudades o de otras iglesias. Preocuparme por el crecimiento espiritual es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y si la palabra te gusta, úsala con tu cónyuge o con tus hijos. Epipotetos, te quiero mucho, te quiero muchísimo. Pablo, además de expresar lo que sentía por ellos, le comparte los sentimientos profundos que despertaba esta iglesia en él, expresando que, además de gozo y alegría, ellos eran corona y una muestra pública de su servicio dedicado a Dios. La palabra corona, el término es estefanos, no solo significa símbolo del vencedor o triunfador, era una prenda que distinguía a los que habían servido con dedicación y valor. Y ciertamente Pablo y muchos más de los colaboradores que Dios levantó y hoy todavía levanta, sirven con valor y dedicación. En el caso de los ministerios, no son los números lo importante, ni las cosas, ni los logros personales, sino las personas alcanzadas, influidas por la gracia, que primero alcanza al servidor para que él comparta la gracia recibida con otros. Saulo fue transformado en Pablo, y él nos bendice hoy todavía a través de las enseñanzas inspiradas por Dios, guiando en su momento la pluma de Pablo. La primera exhortación que emana del corazón pastoral, en el versículo 1 dice, manténganse firmes. Luego aclara algo importantísimo, en el Señor. La Nueva Traducción Viviente traduce, manténganse fieles. Tanto la Biblia de las Américas como la NIV traducen, como la Reina Valera, el verbo esteco, que significa perseverar o permanecer como mantenerse firme, estar firme. Luego en el verso 2, Pablo revela el nombre de dos colaboradores que habían servido con Pablo y estando distanciadas entre sí, seguían sin un acuerdo por algún tema o asunto. Eran mujeres. Esto es interesante porque hay iglesias que no le quieren dar lugar a las mujeres. Y en el Nuevo Testamento las iglesias daban lugar a las mujeres y daban la impresión clara que esta situación entre Evodia y Síntique era conocida por el resto de la iglesia. Evidentemente por la magnitud del desacuerdo y porque no se había logrado pacificar o acercar a las partes. Evidentemente la situación implicaba que no se habían podido poner de acuerdo. Implicaba aceptar que cada una había mantenido su postura o la posición que tenía en desmedro de la otra y en desmedro de la iglesia y del avance de la obra de Dios. Cuando no nos ponemos de acuerdo con los demás, esto afecta a la obra de Dios. Ponerse de acuerdo no implica aceptar la postura del otro ni que él acepte mi posición, sino buscar ambas partes la voluntad, la dirección y qué es lo que Dios quiere para él, para mí, para ambas partes. Todo ese acuerdo pasa primero por ponerse de acuerdo con el Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, arreglen su desacuerdo. La Biblia de las Américas, vivan en armonía. La versión textual, tengan un mismo sentir o el mismo sentir. Es importante aclarar que el desacuerdo o no tener el mismo sentir en el Señor es muy común tanto ayer como hoy, pero sigue siendo no solo un pecado, no es la voluntad de Dios. En tal condición se afecta la comunión, la relación con Dios y el avance de la obra de Dios. Jesús mismo nos recuerda en la oración de Mateo 6, la oración modelo, la importancia de perdonar, de llevarnos bien con otros, si deseamos algo de Dios, en Mateo 6, 12 y 14. Luego en Marcos 9:50, Jesús nos advierte que la falta de paz o armonía hace insípido nuestro testimonio o vida. Ya no somos sal,
Somos sal que no sirve, sal insípida, dejamos de salar, dejamos de tener propósito. Si no podemos vivir en paz o ponernos de acuerdo unos con otros. ¿Cuál es el límite para esforzarnos en buscar o restablecer la comunión afectada por algún desacuerdo o diferencia de opinión? Pablo mismo en Romanos 12, 18 dice, mientras usted dependa, procuren, busquen estar en paz con todos. Es decir, todo lo que esté a mi alcance, debo hacerlo, no fijándome en lo que el otro tiene que hacer, sino en todo lo que yo tengo que hacer mientras de mí dependa. Pedro va a recomendar en su primera carta, Pedro 3:11, busca la paz y síguela, tanto en Reina Valera común 60 como la contemporánea. Pablo le ruega y usa el término paracaleo, que se puede traducir como ruego, rogar, exhortar, pero también llamar cerca, invitar a acercarse. Pablo estaba rogando que estas dos mujeres se acercaran porque el desacuerdo había generado una distancia emocional, espiritual, pero también física. Y vas a ver que a veces en las iglesias hay personas que buscan sentarse lejos de otros hermanos porque hay algún desacuerdo, hay algún pecado, hay algo que no está bien y afecta a la comunión. Dios desea que podamos estar juntos y vivir en armonía porque es allí donde está el Señor cómodo. Luego va a usar la palabra susurros. En el verso 3, Pablo invita a otro a participar en la solución del conflicto. El término usado para ayudar significa literalmente tomar juntas, es decir, acercarlas, ponerlas cerca. Y aunque no lo menciona, es claro por cómo lo llama, que es alguien que Pablo aprecia y considera muy valioso, a quien se siente unido, por eso usa el término susurros, que significa, nuestra Biblia traduce, compañero fiel. Literalmente, susurro significa uncido al mismo yugo. Significa socio, compañero del yugo. Y es posible que haya sido un dirigente de la iglesia de Filipos, un líder reconocido y valioso para Pablo y para la iglesia. Este término tiene características de un nombre propio. Se menciona a Clemente y se habla de otros que no se mencionan. Tampoco se revela el nombre de estos. Pero evidentemente para la iglesia eran dirigentes conocidos y valiosos. Ninguno vale más que otro, pero merecían el reconocimiento como líderes. ¿Qué tenían en común todos estos hermanos? Los mencionados, los que conocemos por nombre como Clemente, los no mencionados, Evodia y Síntique. Además de ser colaboradores en la obra, como las dos mujeres, todos tenían ya su nombre registrado en el libro de la vida. El servicio genuino y sincero a Dios brinda esta seguridad. Saber que está y que permaneces en el camino de la vida y que tu nombre ha sido escrito por Dios en el libro de la vida. ¿Tienes esta certeza? Todos los que sirven, todos los que permanecen conectados, sirviendo a Dios, tienen esta certeza. La militancia en las cosas de Dios no solo nos permite ser testigos, sino que es incompatible con ser alguien pasivo ante los desacuerdos entre hermanos. Es importante añadir que aunque somos distintos en muchos aspectos, una constante en las instrucciones de Pablo es sean de un mismo sentir, haya unidad, sean unánimes, un sinónimo esto de madurez o crecimiento. La falta de acuerdo causa problemas y es indicativo precisamente de falta de madurez, de retroceso en las cosas de Dios, porque los desacuerdos vienen por empacarse en una postura personal contraria a la voluntad de Dios, que es tener un mismo sentir. Y con la equivocada convicción que es el otro el que está errado, cuando siempre son los dos los que están errados y debemos buscar qué es lo que Dios quiere para él, para mí, para ambos. Finalmente, la iglesia es una comunidad donde el evangelio cambia vidas, la llena de amor. Dios sana sus heridas, les permite relacionarse de un modo muy particular unos con otros por la gracia de Dios. Cuando estamos alejados y desinteresados de su persona, Dios, por su amor expresado en la cruz, abrió nuestros ojos y comprendimos que
Fuimos amados antes de comprender y ser alcanzados por esa gracia. Dios nos hace volvernos a Él. Y si el amor de Dios nos alcanza, entonces, agapeto, susubus, epiteto, en nuestro idioma, Dios te ama mucho y te da la libertad de poder amar a otros y poder decirle, como yo le dije a la iglesia este domingo, los extrañé. Siembra, da, bendice. Ese es el desafío de ser luz y sal y pueblo de Dios donde el Señor te haya puesto. Dios obre así en tu vida también.